Hola, saludos cordiales. Estamos tratando de realizar en una serie de 11 capítulos pues todo lo que suponen los aspectos fundamentales de un libro que acabo de publicar del año 2014, La educación a distancia, bases, mediaciones y futuro de la educación a distancia en la sociedad digital. En esta ocasión vamos a ver precisamente el primero de los capítulos. Tienen ustedes aquí la portada y la contraportada del libro, Bases, Mediaciones y Futuro de la Educación a Distancia en la Sociedad Digital, de Editorial Síntesis. Y miren, si tuvieron ocasión de visualizar la presentación del libro, verían este gráfico que yo les puse en pantalla, donde veían que el libro se estructuraba en tres grandes bloques. Por una parte, las bases de la educación a distancia; en segundo lugar, tendríamos en el centro del gráfico las mediaciones y arriba del todo el futuro, las tendencias. A la izquierda aparecía la planificación, una vez que hemos estudiado todo eso, y siempre dirigida hacia los estudiantes, de una educación a distancia plantada en la sociedad digital. Bueno, pues lo que vamos a ver ahora es el concepto. Vean ustedes aquí en el gráfico que de las bases es el primer aspecto del concepto de educación a distancia. La educación a distancia se ha convertido en un ámbito que, bueno, ya quizás no sea tan emergente porque se ha extendido de una manera tremenda, pero en los últimos años sí lo podíamos considerar como un ámbito que estaba surgiendo, que estaba creciendo a velocidad vertiginosa. Hoy sigue creciendo a esa velocidad vertiginosa, pero ya emergente quizás menos, ¿verdad? Es un ámbito complementario, es decir, no sería aquello de tener que decir siempre educación a distancia en lugar de presencial. Diríamos educación a distancia, además de una buena educación presencial. Puede ser un complemento. Ahí hay que valorar qué tipo de destinatarios, las edades de los propios destinatarios, etcétera. Un ámbito complementario. La educación a distancia, no cabe duda que es un ámbito complejo. Es un ámbito complejo porque intervienen muy diferentes agentes en todo lo que supone hacer una buena educación a distancia. En la presencial sería el profesor, el aula y los estudiantes que están delante del profesor, y desde ahí prácticamente se llevan a cabo todos los procesos de carácter educativo en esa institución, en ese centro, en ese aula en concreto. La educación a distancia es un ámbito problemático. Problemático porque surgen filosofías, ideas, propuestas muy diferentes. Y hay luchas, incluso políticas, de carácter ideológico, hay planteamientos de carácter social, de carácter pedagógico, evidentemente, que suponen problema a la hora de llevar a cabo un proyecto de educación a distancia. El siguiente óvalo que aparece en la pantalla es considerar la educación a distancia como un ámbito, todavía para ponerlo más difícil, muy heterogéneo. Vean ustedes, si están viéndonos desde España, que aquí en España la institución desde la que yo les estoy hablando, que es mi institución, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, poco tiene que ver globalmente en todo lo que es su estructura de carácter administrativo, docente, con otras realizaciones de educación a distancia que se hacen en España, con otras realizaciones de otras universidades a distancia o de otras universidades presenciales que tienen programas a distancia. Poco tiene que ver con otras realizaciones no universitarias. ¿Qué les diré si nos salimos fuera de España a la hora de comparar? Es decir, la heterogeneidad de cómo se presenta el fenómeno de la educación a distancia es altísima. Entonces esto complica mucho más a aquellos que queremos estudiar, que queremos sistematizar de alguna manera este ámbito. Y evidentemente la educación a distancia es un ámbito con bases múltiples. Aquí está la pedagogía, está la psicología, está la sociología, está la tecnología con la informática y todo lo que ello supone, y cantidad de ciencias, cantidad de conocimientos que de alguna manera tienen que alimentar las bases de una educación a distancia de calidad. Por tanto, es un ámbito, como decíamos, bien complejo. Pero todavía podemos hablar de más diversidad. Pueden surgir concepciones filosóficas y teóricas de la educación a distancia que son diferentes, desde los propios gobiernos. Incluso si se estudian las leyes que se han generado en algunos países, los presupuestos no son siempre los mismos de unos países a otros. Los apoyos políticos y sociales tienen poco que ver de unos ámbitos a otros, de unas sociedades a otras. El tipo de apoyos políticos y sociales que evidentemente se hacen necesarios si se quiere llevar adelante un proyecto. Las necesidades educativas de la población, que pueden ser muchas o pueden ser pocas. A quienes se llega, a quienes no se llega, a quienes puede cubrir esas necesidades de educación a través de modalidades no presenciales.
El tipo de grupo destinatario. ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Son universitarios? ¿Son personas adultas con unas determinadas necesidades y que a través de un programa a distancia podemos cubrir esas necesidades? Los recursos tecnológicos disponibles van a condicionar también. No es lo mismo un país rico que un país pobre, una institución rica que una institución pobre. En fin, los modelos institucionales que se pretenden son también diferentes. Algunos surgen de universidades, de instituciones unimodales, que solo enseñan a distancia, otros de universidades bimodales, de carácter mixto, de carácter semipresencial, etcétera, que todavía, como digo, complica más toda esta cuestión de la educación a distancia. Hay una base de diferenciación que se desarrolla, lógicamente, largamente en este capítulo del libro, que es el contraste entre enseñanza a distancia, enseñanza, aprendizaje, y enseñanza y aprendizaje abiertos. Distancia y abierto no son sinónimos. En algunos ámbitos se han considerado como sinónimos, no lo son. No todo lo que es a distancia es abierto. Habría que considerar y definir qué queremos decir con apertura. Si apertura es eliminación de todo tipo de requisitos, por ejemplo, de plazos, de edades, de requisitos académicos, etc. Todo eso daría para mucho. En definitiva, si nosotros queremos hablar de enseñanza y aprendizaje a distancia, y a ello le sumamos la enseñanza y aprendizaje abiertos, surgiría una enseñanza-aprendizaje abiertos y a distancia. Miren ustedes, esta denominación de enseñanza, aprendizaje abiertos y a distancia tuvo bastante eco en la década de los 80 y sobre todo de los 90 en la Unión Europea. Se hablaba mucho de procesos de enseñanza y aprendizaje abiertos a distancia. Y nosotros precisamente en el año 99 del siglo pasado arrancamos con un máster internacional que lo titulábamos así, Máster Internacional en Enseñanza y Aprendizaje Abiertos y a Distancia. Esto ya después empezó a perder valor, este tipo de denominaciones, pero sí que yo les quiero hacer referencia a que eso de alguna manera estaba ahí, existía. Miren, el bosque al que yo me estoy refiriendo de la educación a distancia, y que si no estudiamos en profundidad, pues luego los resultados, los productos, las aplicaciones podían tambalearse. Miren, si esos dos prefijos que están en la pantalla, el tele y el E de electronic, la E que la ponemos delante prácticamente todas las palabras, miren si en el rectángulo de abajo se lo preceden ustedes a todos los términos que están ahí debajo. Miren ustedes las formulaciones tan diferentes que tendríamos para denominar algo que yo en líneas generales, de manera genérica, quiero seguir llamando educación a distancia. Pero lo vamos a complicar más. Si en el rectángulo de arriba, que yo he puesto ahí, universidad, centro, instituto, colegio, facultad, escuela, educación, formación, vean ustedes cantidad de términos. Nosotros esos sustantivos, de alguna manera, los calificamos o los delimitamos con los términos que aparecen debajo. Fíjense ustedes la cantidad de combinaciones, bueno, una línea más abajo todavía para poner otras denominaciones muy en boga en el momento actual. Es evidente que el bosque es tremendo. Y claro, algunos se empeñan en distinguir, no, es que yo llamo abierto, o yo llamo por correspondencia, o yo llamo virtual, o yo quiero denominar aprendizaje distribuido. Evidentemente, tienen sus matices, sus elementos delimitadores, pero todo desde mi punto de vista sigue entrando, como quiero mostrar en esta diapositiva que tienen ustedes en la pantalla, que todo esto entraría dentro de una amplia definición de educación a distancia. Las dos diapositivas anteriores, una sumada a la otra, llegarían a conformar ese término amplio de educación a distancia. Educación a distancia que, estudiando, yo esto me dediqué en la década de los años 70 y 80, fíjense ustedes que tiro años atrás, ya es que uno tiene edad, ya peina canas, tiene nietos, etcétera, ¿no? Bueno, pues uno se dedicaba, en sus años más jóvenes, a estudiar esto, hizo una revisión de, yo creo, prácticamente de toda la literatura, que no era tanta como ahora, evidentemente, que se dedicaba a estudiar de manera fundamentada esta modalidad educativa que estaba fluyendo, que estaba en eclosión prácticamente con los nacimientos de la Open University, de la UNED de España y de otras universidades a distancia. Bueno, yo aquí detecté una serie de características y las que más se reiteraban en las distintas definiciones son estas que yo les propongo a ustedes en la pantalla: la separación del profesor-alumno, la utilización de medios técnicos, el que exista detrás una organización de apoyo, de tutoría, el aprendizaje independiente y flexible, el que exista una comunicación bidireccional, que ahora daremos un paso más hacia la multidireccionalidad,
el enfoque tecnológico, la comunicación masiva y finalmente los procedimientos industriales que sobre todo el autor Peters siempre se empeñó en destacar en aquella educación de carácter masivo que aplicándole procedimientos industriales podía atender efectivamente a grandes masas y con no escasa calidad. El elemento comunicación es esencial en la educación a distancia. Yo aquí les quiero reflejar en esta diapositiva por las distintas formas que se han venido estableciendo para esa comunicación entre el profesor y el estudiante, que claro, sería una comunicación de carácter unidireccional, si la hacemos desde el profesor al estudiante solamente, o la que se ha querido pretender desde el principio, desde las primeras conceptualizaciones de la educación a distancia, una comunicación bidireccional que pasaba después, esa comunicación bidireccional, a una comunicación multidireccional. Es decir, nosotros lo que pretendemos es que el profesor comunique, dialogue con los estudiantes, que los estudiantes a su vez puedan iniciar el diálogo y que a su vez los estudiantes se puedan comunicar entre sí. ¿Cuáles son los errores más habituales en proyectos de educación a distancia? Les voy a hablar de tres solamente. Por una parte, y lo que lleva uno caminado, visto, sobre todo en el mundo en el que más me he venido moviendo en todos estos años, que ha sido en el mundo de España, lógicamente, y de América Latina, pues errores que yo he detectado de manera clara y evidente, en buena parte de los casos ha sido improvisar la planificación y el desarrollo de un proceso, de un proyecto de educación a distancia, y ahí ha podido estar el fracaso prácticamente cantado de aquello que se estaba proponiendo. Un segundo error importante que yo he detectado es la excesiva, en muchos casos, descoordinación entre los propios recursos humanos que funcionan en todo lo que supone la puesta en marcha de un proyecto, sea de una institución, sea de un programa a distancia, la descoordinación de recursos, la descoordinación entre los materiales y esos propios recursos. Y finalmente la evaluación. La evaluación es una preocupación constante. Hay a veces gran incoherencia entre lo que suponen los propósitos, las propias finalidades de la institución, los objetivos de formación, las competencias que se pretenden lograr y lo que es la evaluación, es decir, ¿qué se evalúa realmente? Estos son elementos que a veces, si no se planifican bien, si no se diseñan bien, si no se desarrollan bien, pueden dar al traste con cualquier idea buena, con cualquier idea interesante sobre educación a distancia. En fin, estos procesos fueron, desde los inicios, una apuesta decidida y estaban convencidos aquellos que las lanzaban para eliminar esas fronteras espaciotemporales que tantas limitaciones vinieron generando en la educación, en la historia de la educación. El espacio, el tiempo, las ocupaciones, las distancias, estos fueron limitaciones constantes para el acceso al bien de la educación. Y por otra parte, el aprovechamiento de esas grandes masas estudiantiles o grupos que estaban dispersos geográficamente. Fueran grandes grupos, esa enseñanza masiva que dio lugar, la enseñanza a distancia, pero también esa enseñanza dirigida a grupos más pequeños. ¿Qué tienen ustedes en la pantalla? Pues miren, un gráfico al que yo le denomino el edificio de la educación a distancia. No se lo voy a desarrollar a ustedes, lo tienen en el texto plenamente desarrollado, pero también existe un vídeo, después tendrán ustedes la referencia en YouTube, que lo denomino así, el edificio de la educación a distancia. Prácticamente esa construcción en el techo de esa casita, ¿verdad?, de educación a distancia, donde hay componentes que están sujetando ese edificio y en la base de todos ellos esa importancia y esa relevancia, los cimientos, buenos docentes, buenos tutores y, naturalmente, las dos columnas que sostienen el edificio, los recursos, los materiales y las vías de comunicación. Y, naturalmente, a ese edificio habría que proponerle lo que antes decía, para que no tengamos el error, la evaluación. Pero no solo la evaluación de los estudiantes, sino la evaluación de todos los elementos, de todos los componentes, es decir, del programa en su conjunto y, en su caso, de la institución. Así podremos garantizar procesos de educación a distancia con cierta calidad. Como les digo, es un vídeo que lo titulamos así, el edificio de la educación a distancia, y que pueden verlo en esa dirección electrónica que aparece en la pantalla. La educación a distancia, si nosotros hablamos de aquellas características que yo entresaqué de toda esa serie de definiciones que estudié, pues 30, 40, no recuerdo ya, pero si vamos a los mínimos que podríamos exigir en una
propuesta de educación a distancia, yo plantearía solamente 4. El primero de ellos, hablamos de separación, de una separación física, porque a veces la separación no es tal. Ustedes ahora me están viendo, y bueno, si estuviésemos haciendo una videoconferencia, pues podríamos interaccionar de manera directa. Sería una especie de enseñanza a distancia cara a cara. No, yo hablo de la separación física entre los docentes y los estudiantes, y de los propios estudiantes entre sí. Se tiene que dar la posibilidad del estudio independiente, es decir, mayoritariamente posibilidad de que uno crezca por sí mismo, pero naturalmente ese estudio independiente se ha visto incrementado con todas las posibilidades de las tecnologías colaborativas. La interacción a través de los medios, a través de los recursos tecnológicos. Y en cuarto lugar, que en todos estos procesos, si no hay una institución detrás, una institución que soporte, una institución que le dé solidez, que le dé garantías a ese programa, a esa propuesta formativa, andaríamos mal. Ahí tendrían ustedes pues esa especie de mínimos de lo que yo entiendo por educación a distancia. Y ya finalmente yo les propongo en un capítulo posterior pues lo que es la teoría o el planteamiento teórico mío del diálogo didáctico mediado, pero aquí de lo que estamos hablando es del concepto de educación a distancia, que yo lo considero así, como un diálogo didáctico mediado, un diálogo con ese componente social de comunicación. Si no existe comunicación, no puede haber educación. El segundo componente, hablo de la didáctica, es decir, unos acuden a una institución a distancia porque desean aprender, lograr unos objetivos, alcanzar unas competencias. Y quienes enseñamos en estas instituciones, lo que pretendemos es que aquellos a los que dirigimos nuestra actividad docente alcancen unos objetivos, alcancen unas competencias. Este sería el componente pedagógico de un programa a distancia. Y el tercero sería que ese diálogo, no solamente diálogo conversacional, sino de carácter didáctico, ahí quiero que haya enseñanza, quiero que haya aprendizaje, se realiza a través de los medios, a través de los recursos, el componente tecnológico. Por tanto, un componente social, un componente pedagógico y un componente tecnológico que definen ese diálogo didáctico mediado. Bueno, amigas y amigos, todos estos han sido unos aspectos destacados que yo he querido entresacar del capítulo 1 de la educación a distancia, bases conceptuales, que lo tienen ustedes entre las páginas 19 y 50 de este libro que venimos comentando y que pueden ustedes encontrar en el mismo canal UNED los restantes capítulos de dicho libro. Ha sido un placer, muchas gracias por la atención.